Bienvenidos a La Esencia aquí en Mega TV, y uno de los comentarios comunes que tenemos alrededor del chikungunya son los terribles dolores que causan articulaciones, rodillas, tobillos, manos. Tanto es así que muchos pueden llegar a desarrollar, dicen, problemas reumatológicos, incluso aquellos pacientes que no han tenido. Pero justamente esta noche queremos conversar con un especialista dentro de lo que son las rehabilitaciones en ese sentido, y que mucha gente está requiriendo, gente que está en etapa final de chikungunya, que está saliendo, o gente que desarrolló problemas a partir de haberse infectado con chikungunya. ¿Qué enfermedad esta realmente? Bastante postrante, una enfermedad donde el común denominador es el terrible dolor que causa en ese sentido en nuestro cuerpo. Licenciado Diego Medina, ¿cómo le va? Bienvenido al programa. Buenos días, gracias. ¿Cómo están todos? Bien, bien, bien. A ver, digo correctamente, Departamento de Rehabilitación Traumatológica del Hospital de Clínicas, ¿es correcto? Sí, así, señor. Correcto. Bueno, a ver, el común denominador, digamos, del chikungunya, que a cada quien le puede dar de manera distinta, ¿no? Son estos problemas de mucho dolor y a veces hasta persistente. Más allá de la enfermedad, uno está curado, o por lo menos cree que está curado, pero hay problemas reumatológicos que quedan en el cuerpo, en el común de la gente, ¿no? Sí, lastimosamente esta enfermedad cursa con básicamente dos etapas, ¿verdad? Una etapa aguda, que es la etapa conocida por todos como la postrante, la que genera demasiado dolor en las articulaciones y posibilita a veces al paciente hasta moverse en la cama. Hay pacientes que no pueden ejecutar una pinza simple de dedo, no pueden tomar un cuchillo, un tenedor, no pueden agarrar una pastilla, no pueden destapar una botella de agua. Ese periodo dura 7, puede ser un poco más de días, 7 a 10 días como máximo, de fiebre y de dolores, y después está el proceso de recuperación que cursa en una etapa subaguda, donde el paciente generalmente ya se reincorpora a sus actividades de vida diaria, sus quehaceres domésticos y su relacionamiento laboral y social, y es ahí donde empieza a manifestar las secuelas de estas inflamaciones articulares que cursaron en la primera etapa y manifiestan dolor, dificultad para caminar, limitación articular, pérdida de fuerza y otras cualidades físicas también, como la flexibilidad, la coordinación, incluso el equilibrio. Ajá. Que es un poco riesgoso en pacientes de edad avanzada por el riesgo de caídas y la fractura por las caídas y todo eso como consecuencia. Entiendo. Algo que estoy escuchando bastante de gente que ha tenido chikungunya es que cree estar ya curado, cree haber superado ya la enfermedad, o por lo menos la etapa más dolorosa, y después de 1, 2, 3 días, algunos más, vuelven a recaer en esos dolores. ¿Es porque desarrolló un problema reumatológico? ¿Son consecuencias propias que después van a desaparecer? En fin, ¿por qué se da eso? ¿Alguien que no haya tenido problemas reumatológicos antes de chikungunya puede llegar a desarrollar y quedarse con esos problemas si no es bien tratado? Bien, por un lado, la recurrencia del dolor luego de la etapa aguda, generalmente los primeros 3-4 días de dolor, el paciente mejora y después requiere vuelve a manifestar dolor en algunas articulaciones. Puede ser por dos cosas: un factor mecánico que depende de su reintegración a sus actividades. Por supuesto, el paciente en los primeros días está reposando generalmente en cama, entonces están las articulaciones prácticamente sin movilizarse y sin absorber carga, el peso del cuerpo, ¿verdad? Uh-huh. Sin embargo, cuando el paciente empieza de nuevo a movilizarse, ya empieza a ser independiente, incluso a manejar vehículos, subir y bajar escaleras, empiezan de nuevo los dolores porque existe una exigencia a esas articulaciones que sufrieron un daño tras la inflamación aguda, que es como repercusión de la defensa del cuerpo ante el ataque del virus, ¿verdad? Uh-huh. Eso por un lado. Y por otro lado, sí existe la posibilidad, lastimosamente, de que la permanencia de las afecciones articulares se dé en una etapa crónica, ¿sí? Esa es la tercera etapa que ojalá casi
casi no podamos ver, ¿verdad? Pero que realmente puede ocurrir y los dolores pueden persistir muchos más meses, incluso quedarse como una secuela y el paciente tendrá que sobrellevar esas situaciones como una enfermedad crónica. Ajá. De hecho que hasta ahora no hemos tenido una epidemia tan grande de chikungunya. Nuestros antecedentes hablan de dengue, es decir, la permanencia de secuelas a corto, mediano o largo plazo en el paciente se está verificando, se está estudiando, como que está en veremos, ¿no? Estamos siendo todos medio primerizos en esto, licenciado. Sí, en nuestro medio, ¿verdad? Sí. En nuestro medio esta es la primera vez que hay excesiva cantidad de casos. Creo que ya hemos sobrepasado los 11.000 casos diagnosticados, ¿verdad? Porque hay gente que por los síntomas se queda directamente a reposar en la casa y que no acuda al médico, que está mal, ¿verdad? Lo recomendable es que vayan a la consulta y logren llegar al diagnóstico preciso y asegurarse que es chikungunya para tomar todos los recaudos posibles. Por sobre todo porque desde el punto de vista médico, la medicación es un poco más abierta con respecto a este caso en comparación al dengue, ¿verdad? Entonces, una medicación más ajustada puede también facilitar una mejoría más rápida para los pacientes. Y con respecto a todo lo que tiene que ver con las secuelas que deja y las limitaciones funcionales que puede acarrear eso, eso tiene un impacto mucho mayor a lo que imaginamos, ¿verdad? Porque tenemos que pensar en la cantidad de gente afectada, en la producción que esa gente realiza en diversos ámbitos de la vida diaria, ya sea en el ámbito industrial, comercial, de salud, de comunicación, y está siendo lastimosamente un motivo de ausentismo laboral por reposo, por sobre todo, por supuesto, ¿verdad? Y es un tema de análisis también que tendríamos que ver, pero siempre, como digo yo, desde el punto de vista y encarar todo esto desde el punto de vista de la prevención. Y no es nada distinto a lo que ocurre con el dengue. Y debemos evitar la propagación del virus. Claro, por supuesto. Dígame, ¿todos los pacientes tienen la, digamos, posibilidad de desarrollar este tipo de problemas o hay algunos que tienen más que otros? Digamos, alguien que ya tenga una tendencia a tener problemas reumatológicos, o el chikungunya vino para igualar a todos en esa posibilidad. No importa la edad o la condición particular del paciente, todos pueden llegar a tener ese problema. No, lo que se está viendo es que a todos la fase aguda afecta de manera un poco similar. Fiebre elevada, dolores articulares, algunos con dolor de cabeza, algunos no. Algunos pacientes tienen otros síntomas gastrointestinales, por ejemplo. Pero la fase subaguda realmente es muy variable de acuerdo a la edad del paciente y a otro tipo de enfermedades de base que el paciente presenta, como la diabetes, por ejemplo, o algún tipo de enfermedad reumatológica como la artrosis, o ni hablar si el paciente sufre de artritis reumatoide, que son un poco más agravantes a la hora de la sumatoria de efectos que pueda generar la secuela de esa enfermedad en los pacientes. Es muy variable. Igual hay pacientes también jóvenes, adultos jóvenes, que sufren secuelas terribles, ¿verdad? Que no pueden subir o bajar escaleras, que no pueden conducir, por ejemplo. Hay gente que no puede usar las manos por varias semanas, no puede manipular cosas y de corta edad, digamos, no necesariamente tienen que ser adultos mayores. Se presentan de forma muy variable realmente. Ajá. Dígame, todos los que tengan o hayan tenido chikungunya tienen que hacerse una evaluación posterior a sus condiciones, digamos, en materia o en temas reumatológicos o traumatológicos, para ver si alguna secuela va a quedar. ¿Es necesario que todos tengan en cuenta esa evaluación después de haber tenido chikungunya? Bien, lógicamente es lo ideal, ¿verdad? Pero lo que podemos recomendarle a la gente es que en la etapa aguda acuda sí o sí a la consulta médica y siga las instrucciones al pie de la letra, porque a veces los pacientes no reposan o no se hidratan bien, o dejan los fármacos o cambian los fármacos por otros fármacos que les recomienda
Sí. cualquier amigo, cualquier vecino, y resulta que la indicación médica no se cumple, ¿verdad? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, al pasar la etapa aguda de la enfermedad, que son 7 o 10 días generalmente, el paciente debe acudir a un control. Eso es lo ideal. Ujú. Pero lastimosamente eso no es lo que ocurre, ¿verdad? Recomendamos que los pacientes, especialmente aquellos pacientes que están acostumbrados a la actividad física, a la actividad recreativa o tengan una actividad laboral exigente desde el punto de vista físico, sean acompañados en un proceso de rehabilitación que puede durar entre 4, 6, incluso 8 semanas, dependiendo de los casos, pero de manera con un tratamiento de baja frecuencia, con la instauración de un programa de ejercicio adaptado a cada persona según la evaluación y de acuerdo a eso reintegrarse después a sus actividades. Es muy difícil luego para los pacientes de un día a otro renovar su actividad física, volver a correr, volver a hacer actividades como ejercicios funcionales o musculación, porque la enfermedad afecta eh, polifocalmente las articulaciones y este dolor inhibe mucho la actividad muscular, por lo cual quedamos con una debilidad generalizada y un decaimiento general que incluso requiere a veces la consulta con un nutricionista, dependiendo de qué tipo de exigencia física el paciente va a requerir en sus actividades. Exacto. Qué importante lo que usted está diciendo, porque sabe usted, licenciado, que nadie quiere padecer dolor, ¿verdad? Nadie quiere admitir que parte del proceso de estar infectado con chikungunya es sufrir esos dolores intensos. Uno busca la manera de zafar el dolor y ahí es donde entran las recomendaciones de los amigos o vecinos, como dice usted, tomarle tal cosa que te va a disminuir el dolor, aplicarle tal cosa en esa zona. ¿Hasta qué punto es recomendable eso, doctor? Que muchos lo hacen, ¿verdad? Siguiendo la recomendación de otros, a lo mejor consumen un medicamento no recomendado o aplican algo en la zona que no es precisamente de una efectividad garantizada. Bueno, yo les puedo recomendar a todos que se guíen netamente por la indicación médica. Por eso que la consulta médica es importante. Porque yo ya he escuchado casos en donde los pacientes se automedican, Ajá. se están automedicando con corticoides, con pastillas que están a la venta libre, pero que tienen corticoides, se están aplicando inyectables de manera en automedicación, digamos, y no es lo correcto, porque eso puede traer consecuencias, además en los adultos mayores, en aquellos que tienen otras enfermedades concomitantes como la diabetes o algún tipo de afección renal, por ejemplo, o incluso algunas enfermedades hepáticas, ¿verdad? Ajá. Entonces, el control de los síntomas requiere de una evaluación por el médico y de acuerdo a eso se indica lo justo y lo necesario para cada paciente. Eh, lo que ocurre a veces es que como nuestra población en su gran mayoría gana a diario, ¿sí? Y faltar al trabajo es, por más que a veces tienen el reposo, es un decaimiento de sus ingresos. O los que son particulares, que tienen que trabajar, que un día no trabajado es pérdida para ellos, entonces quieren retomar la actividad lo antes posible y en esa desesperación por eso buscan de cualquier manera reintegrarse, bajando los síntomas y a veces es un poco riesgoso ese tema. Entonces, mucha cautela, por favor, para la Uh-huh. gente con respecto a la medicación y tengan en cuenta la rehabilitación en la etapa subaguda. En la etapa aguda es un poco difícil el tema de la fisioterapia, a menos que sea de manera domiciliaria, ¿verdad? Porque solamente se puede apuntar al control del dolor y es muy difícil para los pacientes a veces acceder a un tratamiento domiciliario de fisioterapia por el costo Sí. y es casi imposible salir de la casa porque el paciente no se puede mover de la cama a veces. Imagínate si tiene que subir a un colectivo a ir a hacer fisioterapia, ¿verdad? Entonces se recomienda la evaluación del médico y la indicación médica precisamente en qué estaría y en qué etapa para la rehabilitación y tratamiento de rehabilitación. Uh-huh.
El departamento al que usted pertenece ahí en el hospital está teniendo un programa particular, especial para la gente que necesite de un tratamiento de rehabilitación post-chikungunya o a partir del padecimiento de la enfermedad. ¿Es así, licenciado? Bien, nosotros no estamos instaurando ningún tipo de protocolo especial para estos pacientes. Ujú. Lo que vamos a hacer es adecuarnos y acoplarnos a la atención médica, especialmente del área de reumatología, porque la Cátedra de Reumatología habilitó días y horarios especiales para consulta de estos pacientes con secuelas, y el tratamiento siempre va a ser individualizado en nuestro servicio, o sea que el paciente va a ser evaluado y según un montón de criterios que tienen que ver con su edad, sus condiciones físicas y sus disfunciones eh, o alteraciones funcionales, va a recibir el tratamiento adecuado, independientemente de cualquier situación que el paciente quiera referir, ¿verdad? Porque a veces los pacientes dicen, bueno, yo tengo que estar bien en 8 días porque tengo que, no sé, empezar a trabajar de nuevo y ir constructor. Y eso no se puede a veces. O sea, Claro. cada paciente va a ser bien evaluado y de acuerdo a la evaluación se va a instaurar un protocolo de ejercicios terapéuticos que el paciente lleva a realizar de forma domiciliaria y se hacen controles seriados de forma semanal o si es necesario se pueden agregar más sesiones en la semana y se acompaña de esa manera por 4, 6 o incluso 8 semanas si es necesario. Sí, pero ese tratamiento, digamos, de rehabilitación va a durar, va a tener la duración según cada caso, según cada paciente. Ahora bien, ellos también, según su situación particular, insistimos, pueden complementar con ejercicios, digamos, ambulatorios o en su propia casa. ¿Así más o menos funciona, licenciado? Sí, el tratamiento o el plan de atención de nuestro servicio actualmente se basa en una atención de baja frecuencia, en donde la información y la educación al paciente es el eje del tratamiento y el paciente se incorpora de una manera muy activa y responsable en su tratamiento. O sea, que el paciente recibe todas las indicaciones, la realiza en su domicilio y acude en la siguiente semana al control. Y se mantiene una comunicación con el paciente por cualquier eventualidad. Ese es el manejo del servicio ahora mismo, de esa manera se puede llegar a mucha mayor cantidad de gente y se ven excelentes resultados de la misma forma, ¿verdad? Eh, Lógicamente hay casos excepcionales, ¿verdad? Lo que estamos también pensando y previendo es la posibilidad de que haya excesiva cantidad de gente que actúa al servicio y de esa manera ver la posibilidad de estratificar a estos pacientes por edad o por un montón de criterios, incluso, incluso poder instaurar un tipo de terapia grupal en algunos pacientes toda vez que puedan y su estado físico y de salud así lo permita, ¿verdad? Exacto. Hay muchos niños a quienes les está dando bastante fuerte este tema. En ellos también puede quedar este tipo de secuelas. Me refiero a chicos de muy temprana edad. ¿Y cómo se realizaría un tratamiento de rehabilitación con ellos? Chicos que a lo mejor están comenzando a caminar o a utilizar más sus articulaciones, su movilidad o motricidad fina, en fin. ¿Cómo está ese aspecto, licenciado? ¿Cómo se trataría? Bien, desde el punto de vista de los niños estamos viendo, yo por las informaciones, no hago no trato niños, ¿verdad? Que son casi todos o neonatos o bebés, ¿verdad? De Ajá. menos de 2 años, menos de 1 año. Y en ese caso eh, hay que ver qué tipo de afecciones generó el virus. ¿Sí? Yo creo que hay más afecciones generalizadas en los niños, no solamente articulares. Y de eso en nuestro servicio se encargaría el servicio de pediatría, rehabilitación pediátrica, que depende de uno de los departamentos y que está destinado con personas, con un personal capacitado para la rehabilitación de niños, en este caso, ¿verdad? Ujú. Pero básicamente lo que se debería de instaurar es un plan que eh, pueda mantener estimulando el desarrollo psicomotor en
en los niños de acuerdo a su edad, ¿verdad? Ujú. Por decirte, un niño que está en edad de sentarse, entonces lo que se va a estimular es el logro de esa función. Siempre se basa así los tratamientos de los niños, ¿verdad? Es muy difícil encarar de otra manera cuando están en un proceso de desarrollo psicomotor. Es lo más importante para ellos seguir evolucionando en eso y no generar retraso en el desarrollo de estos bebés. Correcto. Licenciado, agradeciendo su tiempo, le estoy muy agradecido por el tiempo que nos ha dado. Finalmente, la gran recomendación que usted como profesional le puede dar a la gente es que tome en serio esto y que consulte y que consulte con profesionales. No automedicarse o autoevaluarse, eso no conviene. Sí, para toda la gente que trate de erradicar el virus, sabemos que tenemos que luchar contra el mosquito. Primero es limpieza, limpieza, limpieza y limpieza. Utilizar repelentes, utilizar otro tipo de factores que puedan combatir también la presencia de los mosquitos transmisores y en el caso de manifestar síntomas, acudir a la consulta y no automedicarse. Licenciado, es usted muy amable que en medio de su trabajo nos haya atendido hoy. Le deseo éxito en sus trabajos y muchas gracias por sus palabras. Gracias a ustedes. Un saludo a la audiencia. Muchísimas gracias, licenciado Diego entonces Medina, del Departamento de Rehabilitación Traumatológica del Hospital de Clínicas, hablándonos acerca del trabajo que ellos están realizando, cómo están observando a los pacientes y bueno, es lo que hay que hacer en este tema tan serio como el tema de la chikungunya. Nos vamos a una pausa y ya regresamos. Bueno, aquel que esté padeciendo de chikungunya o que haya tenido chikungunya, no hace falta que yo diga lo que significa tener. Y en los que todavía no hemos tenido, bueno, imaginarnos realmente lo difícil que es sobrellevar una enfermedad tan postrante, tan dolorosa como es esto de infectarse de chikungunya. Yo quiero rescatar varias cosas de lo que dijo el licenciado. Primero, la seriedad del tema, de las medidas preventivas, de qué es lo que hay que hacer, que todo el mundo ya lo sabe, no hace falta que yo lo repita, todo el mundo ya sabe cuáles son las medidas que hay que tomar. Pero hay algo que sí estoy notando en mucha gente, que es la automedicación o la autoevaluación. Cuando tienen los síntomas simplemente se queda en casa, se automedica, sigue el consejo de algún pariente que ya haya tenido la enfermedad o de algún vecino que ya haya tenido la enfermedad. Quizás algunas cuestiones hayan resultado para otros, pero no para uno mismo. Cada paciente es como un mundo aparte, necesita ser evaluado, necesita ser verificado por un profesional y ahí es donde tenemos que hacer el gran esfuerzo de acudir a un centro médico y hacernos evaluar para ver de qué manera nos está afectando a nosotros el chikungunya, qué versión particular del chikungunya está recayendo sobre nosotros. Eso es muy importante para sobrellevar la enfermedad de la mejor manera que se pueda, para poder tener una etapa posterior de mucho control, porque pueden quedar secuelas. Hoy hablamos concretamente de lo que son los problemas reumatológicos o traumatológicos, pero también aparecen otras cuestiones que ya en otro programa podemos tocar con otros especialistas, las cuestiones neurológicas, es decir, chikungunya puede quedar, puede dejar secuelas. Esa es la seriedad que tiene este grave problema que estamos teniendo en estos días en nuestro país y cuanto más hagamos caso a los profesionales que nos hablan sobre el tema, me parece que mejor podremos sobrellevar este problema. Ya vamos a tocar otros aspectos de esta enfermedad en otra edición de La Esencia con otros especialistas. Será hasta entonces en La Esencia.